Sería polémico que en el famoso film Rescatando al Soldado Ryan, este grupo de marines norteamericanos violaran despiadadamente mujeres alemanas, francesas o japonesas. ¿No es así? En el imaginario colectivo, los soldados estadounidenses que lucharon contra la Alemania nazi y el imperio japonés eran inmaculados y heroicos. Sin embargo, investigaciones recientes afirman que muchos de estos hombres violaron cientos de miles de mujeres durante y al final de la Segunda Guerra Mundial. Estos crímenes silenciados están empezando a ser revisados, descubriendo verdades atroces, como la sistemática violación de mujeres, incluyendo a menores de edad. En el video de hoy vamos a contarles acerca de los horrorosos crímenes de guerra cometidos por los soldados estadounidenses contra las mujeres que supuestamente debían rescatar. Prepárense para una entrega especialmente fuerte e impactante de historia militar. Comencemos. A pesar de que los crímenes nazis son lógicamente los más recordados de la Segunda Guerra Mundial, las fuerzas de los aliados también cometieron atrocidades. Entre ellas se destaca el sádico maltrato hacia las mujeres violadas y, en algunos casos, asesinadas en múltiples delitos sexuales durante el Día D y la ocupación de Alemania y Japón. Archivos secretos de tiempos de guerra que se hicieron públicos recién en 2006 revelan que los soldados estadounidenses cometieron más de 400 violaciones en Europa entre 1942 y 1945. Aunque por otra parte un estudio estima que un total de 14.000 mujeres civiles en Francia y Alemania fueron violadas por soldados estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, ambos datos parecen estar bastante lejos de la realidad, ya que muchas de las violaciones estadounidenses en Alemania en 1945 fueron violaciones en grupos cometidas por soldados armados a punta de pistola, y las mujeres tenían temor de siquiera hablar del tema. La rama jurídica del ejército se mostró reticente a confirmar los rumores, pero admitió que por delitos sexuales brutales o pervertidos contra mujeres alemanas, algunos soldados habían sido fusilados. Esto era más común si se trataba de soldados negros. Una forma típica de crimen de guerra con agresión sexual por parte de personal estadounidense, generalmente ebrio, que marchaba por territorio ocupado, implicaba amenazar a una familia alemana con armas y obligar a una o más mujeres a tener relaciones sexuales de forma sádica y brutal, para luego sacar a toda la familia a la calle y robar sus pertenencias. Aunque se instituyeron políticas de no confraternización para los estadounidenses en Alemania, las tropas del ejército de los Estados Unidos utilizaron como lema la frase «copular sin conversación no es confraternización». Empecemos contando qué fue lo que sucedió durante la ocupación de Berlín cuando los nazis fueron derrotados. Las familias alemanas sentían terror a la llegada de las tropas soviéticas porque entre pueblos y ciudades germanas viajaban rápidamente las historias sobre las violaciones sistemáticas del Ejército Rojo. Los soldados americanos, sin embargo, fueron recibidos como liberadores, y la propaganda ha dejado marcada en el ideario colectivo alemán la imagen del amigo americano como un soldado de ocupación que no cometió crímenes de guerra. No obstante, la realidad fue completamente distinta. Este relato, como cuenta la siguiente especialista, se basó en gran parte en la presión social. A woman who told of a rape by a Red Army soldier could expect some degree of acceptance or empathy. Whereas a woman who said she'd been raped by a GI was fairly often labeled as one of those who would throw themselves willingly at the Western occupiers. Die angeblich freiwillig sich den westlichen Besatzern an den Hals geworfen haben. Durante la primavera de 1945, las tropas americanas tomaron uno a uno los pueblos y ciudades de distintas regiones alemanas. En la mayor parte de ellos no solo no encontraron resistencia alguna, sino que incluso eran recibidos con banderas estadounidenses en las calles. De esta forma se instalaban en el ayuntamiento y preparaban la inspección casa por casa. Las tropas efectuaban un primer registro en busca de combatientes enemigos, de armas y refugiados nazis. Una vez comprobado que no había ningún peligro, comenzaba el saqueo.
Estos crueles soldados se apropiaban de relojes, bicicletas, radios, gafas de sol, joyas y cualquier objeto de valor que encontraran en las casas. Finalmente, antes de irse, violaban a mujeres y niñas a modo de despedida. Ni la poca administración alemana que quedaba ni las tropas de ocupación llevaron registro alguno de las atroces violaciones. La mayor parte de las pruebas documentadas se han encontrado en los informes que realizó la Iglesia en ese momento. El arzobispo de Múnich pidió a los sacerdotes de todos los pueblos llevar un registro puntual sobre las actividades de los ejércitos extranjeros en la región y sus efectos sobre las comunidades. A estos registros que se conservan en Múnich pertenecen, por ejemplo, las anotaciones de Michael Merxmüller, párroco del pueblo de Ramsau, que el 20 de julio de 1945 escribió: 8 niñas y mujeres violadas, algunas de ellas en presencia de sus padres. El padre Alois Schimmel de Moosburg escribió el 1 de agosto de 1945. Por orden del gobierno militar, una lista de todos los residentes y sus edades debe ser clavada en la puerta de cada casa. Como resultado de este decreto, 17 niñas y mujeres han debido ser llevadas al hospital tras haber sido objeto de abusos sexuales repetidos por parte de las tropas norteamericanas. Según consta en estos registros eclesiásticos, la víctima más pequeña fue una niña de 7 años que contrajo una grave enfermedad venérea, mientras que la mayor fue una mujer de 69 años. Esto es solo la prueba de lo cruento e inhumano del comportamiento de los soldados, que no tenían ningún justificativo militar para comportarse como bestias salvajes. Los estadounidenses hacían lo que querían, sin impedimento ni control alguno, ni siquiera preocupándose por mantener ocultos sus crímenes. Así lo narra un informe alemán y el testimonio de una víctima. 2 American soldiers raped a very respectable girl. They forced their way into the house at night on the pretense of having orders to search the premises. Actually, they had been looking for girls. And then I was raped by one of them. He dragged me into an old tavern. What could I have done? He had a pistol, so woe to me if I'd struggle or scream. This was in the daytime. They would just grab a girl, drag her somewhere, and that was that. A menudo las tropas americanas pedían a las autoridades locales personal femenino, grupo de mujeres, supuestamente para atender en las tareas de secretariado o cocina. Era un tipo de trabajo forzoso que a menudo encubría violaciones indiscriminadas. Los grupos de mujeres rotaban y eran sustituidas cada 15 días. Cuando volvían a casa, guardaban silencio sobre lo ocurrido con un enorme sentimiento de culpa. Las mujeres simplemente aceptaban lo que les ocurría, sabían que no tenían mucha opción. En su concepción de las cosas, ellas pertenecían al bando de los perdedores de la guerra y de alguna forma debían aceptar estas aberraciones como un castigo. Por esto es que la cantidad de violaciones cometidas por las tropas estadounidenses son difíciles de mensurar. La vergüenza y el dolor de las víctimas no les ha permitido denunciar los hechos en paz. Este comportamiento criminal, sistemático y atroz, llegaba hasta lugares inusitados. Los soldados intercambiaban información sobre en qué casas había mujeres y niños indefensos. Las violaciones eran los hechos más traumáticos que las tropas ejercían sobre las mujeres, pero eso no era todo. En los partes hospitalarios queda constancia de la brutalidad. Además de violadas, muchas mujeres eran azotadas con fustas y látigos o atacadas con armas blancas. Casi no hay testimonios de estas atrocidades, pero la escritora Ursula Herking dejó en su autobiografía un escalofriante relato de lo sufrido en carne propia. The first one took me a few yards away from the road. The others watched. It took 4 minutes. I had been looking at my watch. Then the next one came. I thought, goodness me, I hope I don't get pregnant. Goodness me, I hope I don't catch venereal disease. Please, no, no. Then I marched on. Después de los primeros meses de la posguerra en los que este tipo de abusos estuvo a la orden del día,
Proliferaron otro tipo de actos sexuales donde la frontera del consentimiento se vuelve mucho más difusa. El hambre y las precariedades que dejó la contienda llevaron a muchas alemanas a prostituirse por apenas unos pocos víveres con los que a menudo se alimentaba una familia. La propaganda estadounidense promovió la idea de que las mujeres alemanas se sentían atraídas por las tropas americanas, lo que sirvió como argumento machista para los criminalmente llamados excesos. Si bien la posguerra dejó atrocidades regadas por el territorio alemán, el comportamiento de los GIs estadounidenses era condenable desde antes que la guerra terminara. A partir del día D y el despliegue de tropas norteamericanas en Europa, existieron violaciones en todas las ciudades francesas donde los soldados norteamericanos se ubicaron. El primer crimen sexual contabilizado oficialmente tiene lugar apenas unas semanas después del desembarco. Los protagonistas de las violaciones no eran generalmente combatientes de primera línea, sino miembros de unidades de apoyo logístico. La explicación parece simple. Los soldados que no participaban directamente en los combates tenían más tiempo libre y estaban sujetos a una menor disciplina. Los clichés que explican el imaginario norteamericano que se había impregnado en los combatientes venían de la Primera Guerra Mundial. Francia era presentada en la revista militar Stars and Stripes como una gran casa de prostitutas, un país erotizado y cuyas mujeres eran bellas, acogedoras y demostrativas. Estos estereotipos se habían generado entre los veteranos de la Gran Guerra de 1914, cuyas exageradas aventuras eróticas en tierras galas fueron pasando de generación en generación. En la mente de los violadores estadounidenses de guerra en Francia, el acto del crimen sexual no se trataba de humillar a las mujeres del enemigo ni de castigar a un pueblo inferior. La violación era más bien una recompensa por haberlos liberado. Este tipo de conductas delictivas en las tropas estadounidenses supuestamente fueron castigadas por parte de las autoridades, pero los especialistas dicen que todo formaba parte de una gran farsa y que solo una fracción menor de las violaciones fueron efectivamente reportadas. It began only 14 days or so after the invasion. In France, the number of rapes that were reported, I'm going to stick with that procedure, were only 182 that were reported. Entre 1944 y 1945, 29 soldados fueron ejecutados en público por delito de violación, de los cuales 25 eran negros. Como en Francia solo se utilizaba el sistema de la guillotina, el ejército de Estados Unidos hizo ir a un verdugo de Texas, especialista en ahorcamientos. Estaba claro que el racismo imperante entonces en Estados Unidos se reflejaba en las decisiones de los tribunales militares. Por el mismo delito, un soldado negro siempre era condenado con muchísima más dureza. Así lo cuenta otra especialista. Back then, the American judiciary at home tended to rate a sexual assault by a black man on a white woman as particularly outrageous. Por otra parte, cuando la denunciante acusaba a un militar blanco, normalmente la investigación era menos rigurosa o incluso inexistente. Fue el propio general Eisenhower quien ordenó que las ejecuciones fueran públicas en el lugar de los hechos y con la asistencia de las víctimas, sus familiares y vecinos. Buscaba así calmar la ola de protestas que empezaron a inundar la prensa de la época y acallar los rumores de las atrocidades que estaban cometiendo sus soldados. Por supuesto, los historiadores especialistas aseguran que la gran mayoría de las víctimas nunca presentaron una denuncia. Las violaciones y delitos sexuales no solamente ocurrieron en territorio europeo. A principios de 1945, las tropas estadounidenses ya estaban desembarcando en territorio japonés, y para agosto de ese mismo año, tras el ataque nuclear a Hiroshima y Nagasaki, Japón se había rendido y las tropas de ocupación aliadas ocuparon las islas principales. La toma del territorio terminó en la mayor parte de Japón el 28 de abril de 1952, pero hasta ese entonces, las atrocidades cometidas por el ejército norteamericano fueron verdaderamente indefendibles. Si bien no hay pruebas certeras de que las tropas aliadas cometieran violaciones masivas durante la Guerra del Pacífico, existen numerosos testimonios que alegan que las fuerzas estadounidenses
Cometieron un incontable número de delitos sexuales durante la batalla de Okinawa en 1945 y la posterior ocupación. Uno de los tantos ejemplos que destacan es el sucedido en un pueblo de la península japonesa de Motobu después del desembarco. En aquel momento en el poblado solo había mujeres, niños y ancianos, ya que todos los hombres jóvenes habían sido movilizados para la guerra. Poco después de su llegada, los marines rastrillaron toda la aldea, pero no encontraron señales de fuerzas japonesas. Aprovechando la situación de vulnerabilidad de la población, organizaron un juego macabro y siniestro. Comenzaron a cazar mujeres a plena luz del día. Como si se tratara de un día de cacería, buscaban a todas las que se escondían en el pueblo o en los refugios antiaéreos cercanos y las sacaban, arrastrándolas de los pelos. Luego eran brutalmente violadas sin piedad alguna. Otra muestra de la ferocidad de las tropas aliadas la da el testimonio de un inocente y joven soldado compatriota de los violadores. Marchando hacia el sur, hombres del 4º Regimiento de Infantería de Marina pasaron junto a un grupo de unos 10 marines estadounidenses agrupados en un círculo cerrado junto a la carretera. Estaban bastante animados, observó un cabo que supuso que estaban jugando a los dados. Luego, cuando pasaron junto a ellos, el joven sorprendido contó que pudo ver que se turnaban para violar a una mujer oriental. El cabo tuvo la intención de intervenir, pero su equipo siguió avanzando como si nada inusual estuviera ocurriendo. El silencio cómplice de las tropas norteamericanas es en parte responsable de que muchas de estas historias no se conozcan y que las estadísticas limpien la imagen de una fuerza militar que claramente fue, al menos en parte, criminal. Lo más desesperante es que las mujeres no solo sufrieron a manos de soldados enemigos, sino de las propias tropas imperiales. En este desgarrador testimonio, una dama de confort, que es como se llamaba a mujeres asesinadas y violadas sistemáticamente por soldados nipones, cuenta su escalofriante experiencia cuando solo tenía 17 años. 일본 놈이 정말 만행을 생각하면 오두르면 사람이 기가 가서 저희도 누이 동생도 있을 거고 처자도 있을 거요 자식도 있을 텐데 17이나 떼고 상계도 애기다 애기. 정말 생각하면 때려 죽여도 센데였습니다. 정말 때려 죽여. Aunque los informes japoneses sobre violaciones fueron ignorados en ese momento debido a la falta de registros, es posible que hasta 10.000 mujeres de Okinawa hayan sido violadas, según la estimación de un historiador local. Se ha afirmado que las violaciones eran tan frecuentes que la mayoría de los habitantes de Okinawa mayores de 65 años, alrededor del año 2000, conocían o habían oído hablar de al menos una mujer que había sido violada después de la guerra. Durante los primeros 5 años de la ocupación estadounidense de Okinawa se denunciaron apenas 76 casos de violación. Sin embargo, se estima que este número diste astronómicamente de la cifra real, ya que casi la totalidad de los casos no fueron denunciados. La explicación más simple de por qué el ejército estadounidense no tiene registros de violaciones es porque muy pocas mujeres de Okinawa denunciaron abusos, principalmente por miedo, vergüenza y deshonra, tal como había sucedido con las mujeres alemanas. Sin embargo, los bebés birraciales nacidos fruto de estas violaciones son una evidencia viva de lo sucedido. En diversas entrevistas, historiadores y ancianos de Okinawa dijeron que decenas de mujeres de la zona que fueron violadas dieron a luz a niños birraciales, pero que muchas de ellas fueron inmediatamente asesinadas o abandonadas por vergüenza, disgusto o trauma por sus maridos locales. Sin embargo, lo más frecuente es que las víctimas de violación se sometieran a abortos rudimentarios con la ayuda de parteras de las aldeas, que muchas veces acababa por quitarles la vida. Así como los soldados estadounidenses que violaban mujeres alemanas luego les dejaban comida para hacer pasar el acto como una prostitución en lugar de una violación, algo similar sucedía en Japón. Las mujeres japonesas que mendigaban comida durante la ocupación aliada eran violadas y las tropas a veces les dejaban algo a cambio, como comida, ropa o productos de higiene, para lavar las culpas del acto animal y perverso que habían cometido. Los embarazos fruto de todas las violaciones cometidas por los marines norteamericanos son precisamente la base sobre la que la historiadora Miriam Gebhardt hace proyecciones para intentar calcular la cantidad de víctimas.
La estimación es que el 5% de los niños de la guerra, nacidos de mujeres no casadas a mediados de la década de 1950, fueron el producto de una violación. Esta aproximación da un total de 1.900 niños de padres estadounidenses, solamente en territorio alemán. Atendiendo además a la estadística de la que se desprende que por cada nacimiento cabe suponer 100 violaciones, aparece como resultado por lo menos 190.000 casos. Si bien esta cifra ya de por sí es espeluznante, solamente está considerando los crímenes sexuales llevados a cabo en Alemania. Si se piensa que durante la ocupación en Francia y Japón hubo una cantidad similar o mayor de violaciones por parte de los estadounidenses, el número se eleva de forma radical. Gebhardt, que por primera vez pone cifras a las violaciones masivas, calcula 860.000, pero este número es tan terrible como tentativo. De cualquier manera, estas cifras son solo la punta del iceberg. El número verdadero seguramente sea muy superior, dado que, como ya mencionamos, muchas mujeres y niñas prefirieron no hablar nunca de ello por vergüenza y por sentirse responsables de haber sido violadas, incluso en un punto llegando a creer que lo merecían por formar parte del bando perdedor. Así lo cuenta la nieta de una víctima. There was an attitude among women, including my own grandmother, to accept these things. This can be summed up as, I'm the ultimate victim of war, because we are the vanquished, and as such we have to put up with what usually follows defeat, meaning acts of sexual violence. Hay que tener en cuenta un último y aterrador factor en la proyección de la cifra de víctimas, y es el de aquellas mujeres que decidieron quitarse la vida como consecuencia de estos delitos sexuales. En documentos judiciales constan pruebas de suicidios de niñas de 13 años tras ser víctimas de violaciones en grupo, ya sea colgándose de una viga de la casa o ingiriendo altas dosis de esencia de vinagre, los dos recursos más utilizados en la época. Más de 70 años después del final de la Segunda Guerra Mundial, sigue sin hablarse en voz alta sobre las mujeres y niñas violadas por las tropas aliadas de ocupación. Que Estados Unidos haya pasado por alto este macabro capítulo de su historia militar es una verdadera mancha no solo en su historia militar, sino en su identidad como nación. El poder de Washington, con el arma de Hollywood a la cabeza, ha utilizado la Segunda Guerra Mundial para cultivar un sentimiento patriótico en su población, logrando un mensaje sólido para los norteamericanos y una hábil propaganda hacia el exterior. Los crímenes sexuales del ejército de los Estados Unidos no tienen lugar en los guiones cinematográficos, en las tramas de las novelas literarias y hasta recientemente, ni siquiera en los libros de historia. Éramos muchachos jóvenes, vigorosos, y habían pasado 4 años desde nuestra última relación sexual. Por eso atrapábamos a toda alemana que se cruzara en nuestro camino. En ocasiones 10 soviéticos violaban a una misma chica. No había mujeres suficientes para todos nosotros, y además pronto se esparció el rumor de lo que estábamos haciendo, provocando que la gente huyera. Teníamos que contentarnos con las niñas de 12 y 13 años. Cuando lloraban les tapábamos la boca con un trapo, algo que llegó a parecernos divertido. Ahora que han pasado los años no entiendo cómo fui capaz de hacer esto. Yo, que había sido educado por una familia de bien. Las terribles palabras que acabas de escuchar pertenecen a un excombatiente de la Unión Soviética. En 1945 el Ejército Rojo arrasó con la ciudad de Berlín, ahogándola en una ola de muerte y destrucción que dejó un saldo de decenas de miles de bajas. Los delitos de las tropas estalinistas quedaron en el olvido, debido a que durante décadas el foco de los historiadores estuvo puesto en los abominables crímenes del nazismo y en la fundamental victoria soviética que terminó de destruir al Tercer Reich. Sin embargo, a partir de 1991, con la disolución del país comunista, han sido desclasificados y salido a la luz documentos reveladores e impactantes sobre la actuación de los soviéticos en la capital de Alemania. Los testimonios son escalofriantes. Saqueos, violaciones masivas, ejecuciones sumarias,
soldados desesperados por vengarse y oficiales que hacían la vista gorda al sufrimiento de los civiles germanos. Hoy en este nuevo episodio te contaremos todo acerca de los crímenes del Ejército Rojo durante la campaña de Berlín. Para comprender esta historia tenemos que remontarnos a la invasión del Tercer Reich a la Unión Soviética. Durante la sanguinaria Operación Barbarroja, las tropas de Hitler penetraron en el este hasta la ciudad de Stalingrado, donde se libró una contienda brutal que se extendió desde septiembre de 1942 hasta febrero de 1943. El asedio dejó un saldo de 500.000 de rusos muertos y una ciudad reducida a escombros. Aún así, los alemanes sufrieron una dura derrota y fue entonces cuando la Wehrmacht entró en una retirada de la que ya no habría vuelta atrás. En Stalingrado, las fuerzas comunistas apresaron a 90.000 alemanes, incluyendo a 22 altos generales. Ahora les había llegado el turno a los soviéticos de cobrarse la tan ansiada venganza. Ya desde el momento en que Stalin estaba orquestando la contraofensiva, sus tropas hacían comentarios y bromas acerca del destino atroz que les esperaba a los alemanes. Anthony Weber, uno de los historiadores que ha investigado la campaña de Berlín con más profundidad, relata en uno de sus libros cómo, luego de la contienda de Stalingrado, un coronel soviético se paseó frente a una hilera de prisioneros de guerra germanos con el objetivo de provocarlos. Para ello señalaba con su dedo a un edificio en ruinas, para luego gritarles a los cautivos: "Así es como se verá Berlín dentro de poco". Los comunistas querían vengar no solamente la destrucción de sus ciudades, sino también los innumerables crímenes de la Wehrmacht en el frente oriental. Además de las consecuencias esperables de una violenta guerra y del previamente trazado plan de hambre con el que los nazis hicieron perecer a millones de soviéticos, las tropas de Hitler habían arrasado aldeas enteras, liquidando a las poblaciones del este y masacrando a cientos de miles de judíos. Veamos el testimonio de Hugo Gutfreund, quien tuvo la desgracia de presenciar el exterminio del poblado de Zlochov en 1942. Todos los habitantes judíos del lugar fueron conducidos hacia un bosque por las SS, donde luego ocurrió lo siguiente. They had to make their own graves. They was digging graves, and they had to take off their clothes and stand on the edge of the graves, and everyone shot and fall in the grave. Estas matanzas se volvieron parte de la vida cotidiana de la Unión Soviética en tiempos de la invasión. Para la ideología nazi, los rusos eran parte de la raza eslava, es decir, seres inferiores que debían ser erradicados o sometidos por la raza aria. Al mismo tiempo, esto explica por qué el número de violaciones producidas en la Operación Barbarroja fue relativamente bajo. Para los oficiales de la Wehrmacht resultaba inaceptable que la tropa tuviera relaciones sexuales con eslavos, ya que esto podría contaminar la sangre pura de los germanos. Cuando las tropas comunistas se pusieron en marcha hacia Berlín, su único propósito era destruir todo lo que encontraran a su paso. La propaganda gubernamental los alentaba a no mostrar clemencia. Esto puede verse en el siguiente eslogan elaborado por el publicista oficial Ilya Ehrenburg: "No cuentes los días, no cuentes los kilómetros, tan solo cuenta la cantidad de alemanes que has matado. Exterminarlos es tu deber sagrado, es lo que pide la patria rusa. No vaciles, no te rindas, mátalos a todos". El 20 de abril de 1945, los soviéticos bombardearon por primera vez la capital del Tercer Reich. No fue casualidad que eligieran esta fecha, ya que era el cumpleaños de Adolf Hitler. De esta manera le demostraban a la población berlinesa quiénes eran los verdaderos amos de la situación y les dejaban en claro que el Führer no tenía capacidad para protegerlos y que lo mejor que podían hacer era rendirse. A partir de este momento, la artillería comunista no dejó de disparar hasta que sus enemigos capitularon, lo que derivó en la destrucción material de la urbe. Veamos un fragmento de material fílmico real grabado en la batalla, donde puede escucharse el estruendo ensordecedor del fuego soviético.
5 días más tarde, hacia el 25 de abril, el cerco a Berlín ya se había completado y lo único que podían hacer los alemanes era defender su ciudad con los escasos recursos que tenían a su disposición. Encerrado en su búnker, Hitler ordenó repeler a los soviéticos y sacrificar hasta el último hombre si era necesario. El Ejército Rojo apeló a las tácticas de guerra urbana que conocían a la perfección, ya que las habían aplicado durante el sitio de Stalingrado años atrás. Esta modalidad de combate consistía en enviar unidades de 80 hombres, subdivididos en grupos de entre 6 y 8 soldados. Su misión era adentrarse en las calles y con apoyo de la artillería de campo conquistar la ciudad casa por casa. Los alemanes apostaron francotiradores y nidos de ametralladora en los balcones y en las azoteas de los edificios más altos. Enfrentar a los soviéticos en una batalla campal hubiera sido una locura, de manera que apostaron a emboscar a los tanques desde las alturas. Luego de atacarlos con un lanzagranadas y ametrallar a los hombres, se refugiaban detrás de las ventanas e intentaban huir a través de los escombros. Para contrarrestar a los germanos, los comunistas comenzaron a evitar las marchas a través de las calles. Para no correr riesgos innecesarios, se adentraban en un edificio, se aseguraban de que sus habitantes se rindieran y luego abrían un agujero en la pared para avanzar hacia la casa o el departamento de al lado. Continuaron con este procedimiento hasta que cada manzana y cada barrio quedó en sus manos. No es novedad que en casi todo conflicto bélico se cometen crímenes atroces, y en este sentido el Ejército Rojo no fue una excepción. En primer lugar, podemos mencionar el maltrato a los prisioneros de guerra. El historiador Anthony Vivor relata un episodio en el que los rusos atraparon a un joven miembro de las SS. Lo sentaron frente a un piano y mediante gestos y señas le indicaron que tocara algo de música o de lo contrario lo ejecutarían. Afortunadamente para el muchacho tenía conocimientos suficientes como para improvisar unas melodías. Sin embargo, nada fue suficiente para los torturadores, quienes le ordenaron que continuara. Entre lágrimas, el alemán obedeció y siguió tocando durante horas, hasta que luego de casi un día completo sin comer ni dormir, colapsó de cansancio. Mientras estaba llorando en el suelo, los soldados lo rodearon y lo felicitaron por su buen trabajo. Acto seguido le apuntaron con sus rifles y lo fusilaron a quemarropa. Más allá de cientos de casos como este, los soviéticos también llevaron adelante una gigantesca campaña de saqueo y apropiación de riquezas. Cuando llegaron a Alemania y se encontraron con las ciudades del Tercer Reich, advirtieron que a pesar de haber sido bombardeadas por los aliados, estaban en mucho mejores condiciones que las urbes de la Unión Soviética. Luego de casi 20 años viviendo bajo el yugo de Stalin, la calidad de vida se había deteriorado para millones de personas, quienes se habían acostumbrado a una cotidianeidad llena de miseria y restricciones. Al encontrarse en territorio alemán, decidieron aprovechar la ocasión para hacerse de todo aquello que tuviera valor. Efectivo, joyas, muebles, instrumentos musicales, relojes, maquinaria industrial, autopartes, cuadros, esculturas. Los soviéticos cargaron los bienes en trenes y los llevaron de vuelta a la madre patria para revenderlos por un poco de dinero. Los crímenes del Ejército Rojo no se agotaron allí. Quizás uno de los hechos más conocidos son las miles de violaciones que se produjeron durante la batalla de Berlín. Como te contamos al inicio de este video, las tropas comunistas se comportaron con un nivel de crueldad inaudito, sometiendo a las berlinesas a vejaciones abominables. No se trataba solamente de satisfacer sus deseos, sino que en el acto de la agresión también estaba la intención de deshonrar a Alemania a través de sus mujeres. Escuchemos el testimonio de un ex soldado soviético que rememora con asco y vergüenza los delitos de sus camaradas. И вот мой взвод собственный, все мои солдаты бросаются и насилуют немок. Когда на спасение дети, матерей пытаются спасти, их застреливают. Их расстреливают, детей. Значит, теперь на дороге стоят генералы, наблюдают это, полковники. Ну, временно, дальше ехать нельзя, была загромождена дорога. Вышли. И телефонистки мои все смеются. Uno de los aspectos cruciales de este testimonio es la actitud de los oficiales.
El veterano cuenta que los comandantes observaban los crímenes de la tropa sin hacer nada al respecto y que algunos incluso se reían. A pesar de que las violaciones estaban prohibidas por la ley, las autoridades prefirieron ignorar las agresiones para no ponerse a sus hombres en contra. Algunos llegaron al extremo de justificarlo, arguyendo que en el Ejército Rojo no estaban permitidos los burdeles militares, que sí existían en otros ejércitos de la época. Decían que esto causaba que los soldados estuvieran desesperados por mujeres y que era comprensible que reaccionaran de esta manera. Se trataba de un pobre intento por exculpar a los criminales, pero lo cierto es que hasta el propio Stalin pensaba lo mismo. A pesar de que el testimonio que vimos antes es ciertamente estremecedor, no hay nada más terrible que oírlo de la boca de una de las víctimas. Ahora escucharemos a Lisa Zlata, una empleada administrativa de la Wehrmacht que estaba refugiada junto a otras personas en un sótano. Un día fueron interceptados por los soviéticos que los hicieron vivir un infierno. Our basement to all the basements. They just took their boots and we were all bedded down. All the men in the front, the woman in the back. By then I was in my 9 months pregnancy, also close to having my child. And they kicked with the boot, Frau komm. That's the only German word maybe they knew, Frau komm. And then the person had to get up, the woman, and they didn't take her outside the basement. They put her against the wall. And they stood in line with their machine gun pointing at us and raped the woman. A los soviéticos no solía importarles la edad de las mujeres. Las víctimas podían ser niñas de 11 años, de la misma manera que apuntaban a mujeres de hasta 70 años de edad. Los soldados se desafiaban entre ellos a atacarlas, y el que no lo hiciera era señalado como un cobarde al que le faltaba hombría. Por lo tanto, participar en estos crímenes terminó por convertirse en una suerte de ritual de iniciación para muchos jóvenes miembros del Ejército Rojo, que creían que debían hacer esto para transformarse en hombres de verdad. Sigamos escuchando el escalofriante testimonio de Lisa Zlata. There was a lady, she was in her 60s, and I thought that was old at that time. She had a husband in the basement with her, and I don't know why, that poor woman was almost taken every night. And one night her husband was just so frustrated, he got up and thrust forward and kept saying, no, no, please, no. And what they did, they turned around, shot him, raped her, and after they finished raping her, shot her. Es imposible saber con exactitud cuántas fueron las víctimas del Ejército Rojo. No obstante, sí podemos afirmar que tras su paso por la ciudad de Berlín, dejó una estela de sangre a su paso y arruinó las vidas de miles de personas inocentes. Entre ellas estaban las mujeres que fueron salvajemente violadas y que en los años siguientes tuvieron que lidiar con las consecuencias psicológicas del trauma. Muchas quedaron embarazadas luego de las agresiones y fueron marginadas por los propios alemanes, que las veían como colaboradoras de las tropas comunistas solo por haber sido ultrajadas. De esta manera su sufrimiento se perpetuó durante décadas y nunca lograron obtener justicia alguna por sus penas. Llegamos al final del video, pero antes de irnos queremos conocer tu opinión. ¿Crees que hay forma de hacer al menos un poco de justicia para las víctimas berlinesas de las tropas soviéticas o ya es demasiado tarde? Déjanos tu opinión en la bandeja de aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia.